Hubo en el siglo XV un hecho decisivo para la historia de España. Fue la guerra en la que se decidió la sucesión a la corona castellana entre la hija y la hermana de Enrique IV, rey a quien los historiadores apodaron, no se sabe si con justicia, el Impotente. También a su heredera Juana llamaron la Beltraneja, por suponer algunos que no era hija del rey incapaz, sino de su valido don Beltrán de la Cueva. Basándose en esa supuesta ilegitimidad, Isabel, la hermana del rey, se proclamó sucesora y reina, y ahí empezó el conflicto. Partidarios de una y otra se enfrentaron en una guerra que ganó Isabel. A esta soberana el sobrenombre que le pusieron fue más benévolo que los de su hermana y sobrina, Isabel la Católica. En este viaje sobre los castillos de España, del que cubrimos ahora la tercera y última etapa, hemos encontrado muchas huellas de aquella pequeña pero decisiva Guerra de Sucesión. Un ejemplo más, el castillo de Villena, Alicante. El marqués de Villena, Juan Pacheco, estuvo por Juana la Beltraneja. Fue derrotado y desposeído de este castillo, solar de su título. Los franceses lo volaron en la Guerra de la Independencia y ha sido restaurado después. Los muros de su maciza torre del homenaje tienen 3 metros de espesor. Peñíscola, Castellón, morada de otro ilustre disidente, el antipapa Luna, Benedicto XIII. Desposeído de la tierra pontificia a la que jamás renunció, instaló aquí su corte papal en 1415 y aquí mantuvo su antipapado hasta su muerte. Un papa recalcitrante aislado en un islote en lo que fue Fortaleza de los Templarios, un castillo incrustado en la mar. Morella, en el maestrazgo castellonense. Este pezón roquero fue ya fortificado por iberos, romanos, visigodos y árabes. En 1086, el Cid campeador conquistó la ciudad, pero no pudo con el castillo, que solo se rindió mucho después a Jaime I el Conquistador. Vivió páginas sangrientas durante las guerras carlistas, páginas que ya no le pillaban de sorpresa. Había vivido tantas otras. Las torres de Serranos y las de Quart, en Valencia, tienen de puerta y de fortaleza no solo el aspecto, sino también la utilidad. Se llevan 50 años, pero son ambas del siglo XV. Fueron baluartes guerreros y arcos de triunfo. Un terremoto en 1748 dejó el castillo convento de Montesa, en Valencia, casi como hoy lo vemos, esplendor caído por los suelos. Murieron en aquella catástrofe 18 de sus habitantes, entre ellos el prior, freires, novicios, el cocinero y el organista. La orden religioso-militar de Montesa había tomado su nombre de este castillo. Sagunto se llamaba Murviedro en tiempos del Cid. Sagunto es, como Numancia, una ciudad abrasada antes que rendida.
Esto fue cuando la tomó Aníbal 219 años antes de Cristo, poco antes de que los romanos la retomaran y construyeran a los pies del viejo fuerte el teatro que llegaría hasta hoy, reliquia de los tiempos idos como el castillo. Castillo de Aledo, en Murcia. Aquí se citaron en cierta ocasión el rey Alfonso VI y el Cid campeador para guerrear contra moros. Y el caballero llegó tarde. Fue uno más de los contenciosos frecuentes entre monarca y vasallo. En el que fue Real Alcázar de Caravaca se convirtió al cristianismo el último rey moro de Valencia y Murcia, y se hizo llamar Vicente. Una Santa Cruz hizo el milagro, y por eso, en un templo muy posterior a aquellos hechos, se venera aún la Cruz de Caravaca. Del mismo color pastel de la tierra donde se asienta, el castillo de Lorca yergue unas ruinas decadentes en trance de disolución. La torre del homenaje fue levantada por Alfonso X el Sabio cuando conquistó el reducto árabe. Apoteosis de la circunferencia en el castillo de Belver, en Palma de Mallorca. Planta, patio, torres y garitones, todo es circular. En sus comienzos fue residencia de los reyes de Mallorca, pero los tiempos le depararon más tristes destinos. Prisión de galeotes, hospital de apestados, cárcel de políticos y comunes. Castillos de Extremadura. Junto al puente romano sobre el Guadiana, en Medellín, provincia de Badajoz, el castillo viene de los mismos tiempos, aunque su inmensa fábrica actual, lo que queda de sus mejores tiempos, sea gótica del siglo XIV. En Medellín nació Hernán Cortés, conquistador de México. Olivenza, villa extremeña, fue portuguesa hasta el siglo pasado. El castillo tiene sobre la puerta una lápida que dice Castello 1306. Hasta lo alto de la torre, por una rampa interior, se puede subir a caballo. El Parador Nacional de Turismo de Zafra se llama Hernán Cortés porque en el castillo estuvo el aventurero de Medellín, protegido de sus dueños, los duques de Feria, antes de embarcarse para las Nuevas Indias. Al guerrero que fue Belvis de Monroy, provincia de Cáceres, se le han fundido las carnes y solo le queda la armadura. Una apariencia envolviendo un vacío, un silencio, una muerte lenta. Granadilla, en la Alta Extremadura, se ha quedado solo, vacío, muerto entre sus murallas casi enteras, y con su castillo, que fue señorío de los Alba, entregado a una paz de lagartos y jaramagos.
El embalse de Gabriel y Galán lo ha dejado convertido en un islote de solemne soledad. En lo alto de un peñasco ventilado por los aires que orean sus famosos jamones, Montánchez tiene un castillo que es quizá el más fuerte de todos los extremeños. Fue de la Orden de Santiago y también jugó su papel en la guerra entre Isabel I y la Beltraneja. Aquella guerra terminó precisamente con la paz de Trujillo. Muchos años después, por los alrededores del castillo trujillano zagaleaba un mozo que se llamaba Francisco Pizarro y que habría de hacer fama y fortuna en el Perú hasta caer allí asesinado. El capítulo final de este viaje corresponde a los alcázares, alcazabas y castillos de Andalucía. La Alcazaba de Almería apoya sus murallas rojizas sobre las humildes casas blancas de los barrios pobres. Solo en parte conserva lo que fue moro: restos de la mezquita, ruinas de aljibes. Hay puertas mudéjares y góticas, torres de tiempos ya cristianos y un eco de lejanas historias de intrigas y asesinatos. Las espigadas torres de Vélez Blanco ascienden sobre un risco, adornadas de arcos y coronadas de almenas. Fue el castillo de los marqueses de los Vélez. Tuvo un precioso patio renacentista, todo él de mármol, que, vendido y transportado piedra a piedra, está hoy en el Metropolitan Museum de Nueva York. Alcázar de Arcos de la Frontera, en Cádiz, en lo más alto de esta villa morisca. Es un castillo con fantasma, el de la favorita del rey taifa de Arcos, Benizrún, que la dejó bajo llave mientras iba a Sevilla para entrevistarse con el rey Almotamid, que lo hizo asesinar. Muerta en su amoroso encierro, la favorita vaga desde entonces en las noches de luna llena por las almenas del Alcázar. También es de origen árabe el castillo de Tarifa, y también tiene su leyenda, que es la de Guzmán el Bueno, el alcaide sitiado que arrojó a los sitiadores su propia daga para que mataran a su hijo. Almodóvar parece querer significar en árabe castillo redondo, o más probablemente castillo seguro, porque a simple vista tiene más de lo segundo que de lo primero esta fortaleza cordobesa de Almodóvar del Río, reedificada por los cristianos en la Edad Media y restaurada a fondo ya en este siglo. Pequeño pero recio, encaramado sobre un cucurucho de piedra, el castillo de Belmez fue uno de los reductos fortificados del antiguo califato cordobés, con amplia vista sobre un panorama geométrico de olivares. También pequeño, Lucena luce un castillo que fue prisión de Boabdil, el último rey moro de Granada.
Priego tuvo 3 castillos, y le queda uno, árabe, edificado sobre las ruinas de otro romano, con torre de obra posterior cristiana. Fue conquistado por Fernando el Santo y donado a la Orden de Calatrava. Dos castillos de Huelva, Almonaster la Real y Aracena, reúnen una curiosa simbiosis de fortaleza, iglesia y plaza de toros. Almonaster es fortaleza de los tiempos califales. En Aracena, la torre es mudéjar, el castillo almohade y la iglesia templaria. Las plazas de toros de una y otra son alegrías de siglos más recientes. A Niebla, los almohades la dejaron amurallada como está ahora. Fue reino de Taifa, esta pequeña Ávila sarracena. El castillo de Santa Catalina, hoy parador de turismo, domina toda la ciudad de Jaén. Fue su autor el mismo rey Alamar, constructor de la Alhambra granadina. Baños de la Encina, Alcázar Califal, tuvo en sus esplendores nada menos que 15 torres. Tierras de Olivar, provincia de Jaén. En el castillo de Martos estuvieron presos los hermanos Pedro y Juan de Carvajal, despeñados después por orden del rey Fernando IV como asesinos de su favorito. Fernando IV ha pasado a la historia con el sobrenombre de El Emplazado, porque dicen que los hermanos, antes de morir, le emplazaron a encontrarse con ellos en el otro mundo un mes después, como al parecer sucedió. Sierra de Segura y Segura de la Sierra, fortaleza milenaria, muy disputada por moros desde el siglo VIII, hasta que en el año 1200 la hicieron suya los cristianos. A la Alcazaba de Málaga se le está devolviendo, en lo que cabe, el esplendor perdido en siglos de abandono. Fue un recinto palaciego suntuario y bien defendido, en la vecindad del castillo de Gibralfaro, ambos de factura árabe y orígenes inciertos, quizá romanos, quizá fenicios.
Antequera, castillo árabe con jardines actuales, campanario cristiano y postizo, y torre del reloj al que llamaban Papabellotas. Cuando Fernando III el Santo tomó a Sevilla, se deslumbró ante el boato del que fuera alcázar de los reyes taifas. Pedro I el Cruel tuvo el buen acuerdo de reedificarlo para mansión regia y acristianarlo como fue su gusto, a lo mudéjar, respetando la sensualidad ornamental de los arquitectos árabes, el placer de los jardines y las fuentes. También fue Fernando el Santo quien tomó el alcázar de Alcalá de Guadaira, con sus 7 torres y una más albarrana, y lo puso en orden y traza cristianos. Pedro I el Cruel, por su parte, hizo cosa parecida con el Alcázar de Carmona, parador de turismo en tiempo presente, y residencia de reales concubinas cuando lo acondicionó aquel monarca. Castillos de Granada para terminar. En el de Almuñécar se dice que guardaban sus tesoros los reyes nazaríes, y hoy se guardan los restos de los fieles cristianos. Salobreña, entre campos de cultivos tropicales, adornado con la saya blanca del caserío. Estuvo con los reyes católicos en la guerra contra la Beltraneja y luego en la toma de Granada. Los bellos pecados del cardenal llamaba Isabel la Católica, según ya contamos, a los devaneos del prelado Mendoza. Rodrigo de Vivar y Mendoza, fruto de uno de estos bellos pecados, fue quien se hizo construir el castillo de la Calahorra y su patio renacentista de doble arquería. Eran los tiempos en que acababan de terminar con la caída de Granada 8 siglos de presencia árabe en la península ibérica. En la Alhambra, Ag-Hamra, el Rojo, de los reyes granadinos, un palacio de las 1001 noches encerrado entre austeras murallas, terminamos este largo viaje sobre los castillos de España. Para final, versos de un soneto acróstico, uno más entre los muchos poemas que ha inspirado en el curso de los siglos este palacio moro de Granada. En las rojas almenas apuntadas de las torres que guardan los castillos, un milano avizora entre el ladrillo ardiente el cristal gris de su mirada. Repican en azul las campanadas de torres nuevas, viejos pasadizos, olvidados huertos, lacios mirtos donde brillaron oros de alboradas. Es viejo el Milano, es madrugada, la luz le ciega, le fascina el color, gana altura y ya es Sierra Nevada. A vista de pájaro en pasada dícese, ¿soy Milano o ruiseñor? ¿O solo un viejo pájaro en Granada?